Vamos a dar resolución al caso clínico número 12. Se trataba de un paciente masculino de 40 años que venía de Yopal Casanare, que de profesión es médico y tiene un posgrado, que básicamente consultó por 15 días de picos febriles que habían sido cuantificados, algunos síntomas generales, pero con síntomas respiratorios, tos seca, ocasionalmente hialina, y una semana de disnea progresiva con deterioro de la oxigenación progresivo, persistencia de la fiebre y adicionalmente una primera prueba para VIH positiva, que durante el curso pues, de su estancia hospitalaria presentó además compromiso progresivo de la función hepática y finalmente pues cursó con un deterioro respiratorio marcado, con una clasificación que alcanzó a entrar de neutropenia febril, y con requerimiento de ingreso a la unidad de cuidados intensivos para manejo de una falla respiratoria hipoxémica. Además, pues durante la estancia en UCI se profundiza ese compromiso pues que mencionamos que tenían las tres líneas celulares. Al principio era leucopenia con algo de trombocitopenia y posteriormente anemia bien marcada con requerimiento transfusional tanto de glóbulos rojos como de plaquetas. Entonces teníamos varios hallazgos relevantes: la leucopenia con trombocitopenia, un TACAR inicial con un extenso patrón micronodular por el cual se sospechó entonces la tuberculosis miliar y se le inició el tratamiento tetraconjugado con una elevación progresiva de la LT y la ST que hizo pues que los médicos tratantes sospecharan de una hepatitis viral versus una colestasis. Se le hicieron varias pruebas, sin embargo el paciente persistió progresando con, además pues con la leucopenia. Eh, pues se le hicieron, digamos que varias imágenes del abdomen, pensando pues en la búsqueda pues de esa etiología del compromiso hepático, un ataque abdominal, una colangioresonancia con hepatomegalia y además y edema periportal, que fueron los hallazgos principales pues de esas dos imágenes. Y la persistencia de la neutropenia febril. Posteriormente, pues el paciente manifiesta algo de síntomas urinarios, se desvían por ese lado, hay un urocultivo con un crecimiento de una Klebsiella pneumoniae productor de carbapenemasas, y además, pues se considera en ese momento, digamos que coinciden los eventos de este hallazgo en el urocultivo, los síntomas irritativos urinarios con el deterioro clínico. Se le deja además el diagnóstico de una sepsis urinaria concomitante, se le inició ceftazidima vivactam con meropenem, y en ese momento el paciente se deteriora respiratoriamente, hace la falla respiratoria, se le alcanza a tomar el segundo TAC que también les envié, que tiene opacidades en vidrio esmerilado de predominio superior como un hallazgo adicional al micronódulo que ya se había identificado. Entonces la sospecha fue neumocistosis, y tenemos estos reportes de una carga viral con 665.000 copias y unos conteos de CD4 de 26 células por milímetro cúbico. Este es el segundo TAC, pues que quería que lo revisáramos, pues porque creo que ahí también había parte pues del enfoque diagnóstico. Realmente el vidrio esmerilado era muy predominante, era un TAC con unos cambios significativos respecto al previo, y pues eso hizo que le iniciaran tratamiento con trimetoprim sulfamethoxazol a dosis terapéutica de 15 miligramos kilogramo al día. El paciente, pues como lo vimos desde el principio de la enfermedad actual, venía de una zona considerada tropical. En algún momento se enfocó como una fiebre de origen tropical, le habían solicitado varias gotas gruesas, y en ese momento, ya estando en la UCI, reciben un reporte dudoso que reportaba la presencia de un parásito en sangre periférica, y estas son las imágenes. Ese reporte tuvo que ser enviado al Instituto Nacional de Salud para lectura y confirmación. Posteriormente se confirmó pues que realmente lo que se estaba observando dentro de los neutrófilos no eran estructuras parasitarias, sino que corresponden a formas levaduriformes compatibles con histoplasma. Y finalmente, digamos que en ese momento se le inicia manejo con anfotericina B de dosis terapéuticas, y finalmente, pues por el compromiso celular de las tres líneas tan severo que el paciente tuvo, fue llevado a biopsia de médula ósea, y el reporte final nos dice pues que en efecto tenía estructuras micóticas compatibles con histoplasma. Entonces, el diagnóstico final del paciente es una histoplasmosis diseminada. Se le inició manejo con anfotericina B liposomal a dosis de 220 miligramos al día desde el 26 de agosto hasta el 17 de septiembre. Alcanzó a completar 14 días con una evolución satisfactoria. El paciente resolvió completamente la fiebre, resolvió los síntomas respiratorios y empezó a recuperar progresivamente las líneas celulares, así como disminución del compromiso hepático. Y posteriormente se le hizo cambio de itraconazol, 200 miligramos cada 8 horas por 3 días, y finalmente 200 miligramos cada 12 horas para continuar su manejo ambulatorio. Entonces, la revisión es sobre histoplasmosis diseminada en paciente con infección VIH. Y pues debemos empezar hablando del Histoplasma capsulatum, que es un hongo dimórfico considerado como un patógeno primario que encontramos usualmente en el ambiente, está en el suelo, que tiene un componente abundante
principalmente en los excrementos de aves y murciélagos. Se considera que es una micosis endémica, en realidad afecta gran parte de Estados Unidos, sobre todo la zona oriental, también algunas zonas de Centroamérica, Latinoamérica, África, Asia y Australia. En Estados Unidos pues hay unas zonas claramente definidas, principalmente Ohio y los valles del río de Mississippi, que tienen altas, tienen picos de presentación de histoplasmosis y aumento pues transitorio de la incidencia. Sin embargo, pues en los pacientes con SIDA se describe que hasta el 30% de los pacientes presentan histoplasmosis. Eso varía pues dependiendo de la epidemiología en la que se lea, pero sigue siendo una condición definitoria de SIDA que puede oscilar también entre el 40 al 50, incluso hasta el 70% de los pacientes en algunos países latinoamericanos. Este es un mapa pues que nos muestra la distribución de esas áreas en las que el histoplasma es endémico. Vemos pues como la parte oriental de Estados Unidos, algunas zonas de Centroamérica, pero realmente toda Suramérica, incluyendo nuestro país, se considera área endémica para histoplasma. Tiene un ciclo pues que básicamente corresponde a su forma ambiental o su forma saprófita, en la cual está como moho ambiental. Uno de los factores de riesgo son pues el contacto con los excrementos de murciélagos o de aves en cualquiera pues de su forma en la que pueda estar, y eso pues también genera algunos factores exposicionales que tienen que ver con la remoción o con la perturbación de la tierra. Esta forma saprofítica es inhalada, entra por vía respiratoria y una vez ingresa al alvéolo, gracias a la temperatura corporal a los 37 grados, pues aparte de que el hongo es tolerante es termotolerante a esa temperatura, alcanza su forma levaduriforme, que finalmente es su forma infectante, y desde ahí puede ingresar principalmente hacia los ganglios linfáticos, donde tiene contacto con los neutrófilos y los macrófagos, y bueno, pues también en el alvéolo, y desde ahí diseminarse básicamente a cualquier parte, pero tiene un predominio o una predilección de irse hacia el sistema retículo endotelial. Entonces, pues los macrófagos en pacientes los macrófagos en general, los neutrófilos, son pues digamos que la primera respuesta. Una vez tiene contacto, lo que suele ocurrir es que proliferan, hay activación de los linfocitos T, se libera interferón gamma, el interferón gamma facilita la activación del macrófago con la liberación posterior de factor de necrosis tumoral alfa, que pues lo que va a llevar es una reacción muy similar a la que ocurre con Mycobacterium tuberculosis, y es la formación de una respuesta granulomatosa. Sin embargo, en el paciente con VIH, los macrófagos no tienen una eficiente respuesta, no son capaces de formar esa respuesta granulomatosa eficiente para contención del hongo, y además se ha visto que existe una relación entre el conteo de CD4 inversamente proporcional a la capacidad de los macrófagos de unirse eficientemente a la levadura y fagocitarla. Es decir, pues que tenemos, digamos que una alteración ya de base, tanto por los macrófagos como en sí por el papel que juegan los linfocitos T en la defensa frente al ingreso del hongo. Entonces tenemos varios factores de riesgo, principalmente el VIH en su estadio SIDA, los pacientes que son trasplantados de órgano sólido, o los pacientes también en algunos casos que son receptores de precursores hematopoyéticos que han recibido tratamiento con corticoides a altas dosis o inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa, y específicamente también en las zonas endémicas se hablan de los extremos de edad, pacientes mayores de 55 años que se asocien o que tengan exposición de riesgo. Y esto pues tiene que ver con su ciclo, perturbaciones del suelo, construcción, contacto con heces o corrales de aves, exploración de cuevas y excavación son las principales actividades que se relacionan con casos de histoplasmosis. Respecto al VIH y Latinoamérica, tenemos una incidencia global en Latinoamérica de 1.48 casos por 100 personas que viven con VIH, que realmente es muy significativo, de los cuales tenemos que un 59% se diagnostica primero la histoplasmosis y luego el VIH, es decir, que debutan de esta manera. Usualmente estos pacientes tienen conteos de CD4 que oscilan entre 19, tan bajitos como hasta 149, tienen CD4 menores de 100 en el 86 al 95% de los casos, y en particular nuestros pacientes latinoamericanos, comparados pues con otras zonas de pacientes que viven con VIH, tienen mayores cargas virales al momento del diagnóstico, particularmente en nuestro país, es de los países pues que comparan con mayores cargas virales al momento del diagnóstico. Y además su incidencia ha disminuido pues en relación con la terapia antirretroviral. Sin embargo, se habla pues que mientras se inicia durante los primeros 6 meses puede haber un incremento transitorio del riesgo de histoplasmosis. Y además pues tenemos riesgo de recaída cuando el paciente pues no se adhiere a la terapia antirretroviral. En Colombia
tenemos varios datos. En personas que viven con VIH oscila, pues digamos que esa afectación oscila entre el 2 al 8%, pero hay un dato de este estudio que pues tomó pacientes entre el 98 y el 2004 con una incidencia de 6.2% y afecta pues pacientes principalmente con VIH avanzado, con CD4 menor de 100 células y tiene una mortalidad que puede ser del 22%, pero puede alcanzar incluso al 100% si no se inicia el tratamiento. La edad promedio pues, de presentación es realmente en pacientes jóvenes, la mayoría son hombres. Y lo que mencionábamos pues de las cargas virales, que en nuestro país pues sí tiene un comportamiento o relación con mayor carga viral al momento del diagnóstico. Como lo mencionaban ahorita, realmente el espectro clínico de la histoplasmosis es amplio porque pues es una micosis endémica y puede ser pues desde histoplasmosis progresiva, histoplasmosis pulmonar aguda, subaguda o crónica. Sin embargo, realmente la que nos interesa en particular para los pacientes con VIH en estado de inmunosupresión es la histoplasmosis diseminada, que se presenta en porcentajes superiores al 90% de los casos. Entonces, la presentación clínica suele acompañarse de fiebre, fatiga, anorexia, malestar, pérdida de peso, síntomas respiratorios y lesiones en la piel. Aquí hay otra particularidad y es que comparativamente nuestros pacientes latinoamericanos y los colombianos tenemos mayor mayor frecuencia de presentación de lesiones en la piel respecto a otros países en casos de histoplasmosis diseminada. Y pues estas son las frecuencias en el mismo estudio que les mencionaba, en el que la mayoría, el 95%, se presentó con fiebre, seguido por tos, aquí el 43%, que realmente no es un porcentaje despreciable, con lesiones en piel, 40% con dificultad respiratoria, visceromegalias, como se mencionó también. A otros hallazgos clínicos que acompañan la histoplasmosis diseminada son las linfadenopatías, la hepato y esplenomegalia, las lesiones cutáneas y orales, anemia, leucopenia y trombocitopenia. Ya hablábamos pues que tiene particularidad, predilección por el sistema retículo endotelial, la elevación de la LDH, ferritina elevada y elevación de bilirrubinas y enzimas hepáticas que acompañan, digamos, al espectro clínico. Entonces, esta es una imagen de algunas de las lesiones pues que me mencionaban, que son mucocutáneas. Esta es una úlcera pues que posteriormente se confirmó la presencia pues de histoplasma capsulatum, y estas son las lesiones en piel que son similares a molusco o molusco like. En compromiso pulmonar, pues realmente es muy amplio. Se describe que lo más frecuente que presente son opacidades reticulares, opacidades reticulonodulares e incluso patrón miliar, pues que lo hace muy susceptible de ser confundido con tuberculosis, dado que pues igual su fisiopatología es muy similar. Y en pacientes con SIDA, además, pues digamos que tenemos mayor presentación de casos severos en los que simula un choque e incluso, pues como en el caso del paciente, se pueden confundir con etiología bacteriana, dado que progresan rápidamente, hacen disfunción multiorgánica, principalmente hepática, renal y respiratoria, y puede acompañarse de coagulopatía. Y pues los compromisos de órgano que se asocian son el hepático, el del vaso gastrointestinal y la médula ósea. Otras zonas de diseminación que son mucho menos frecuentes está la glándula suprarrenal, en la cual hay algunos casos reportados, confirmados por histopatología, sistema nervioso central, que solo corresponde al 5% de los casos, y finalmente endocarditis. Hay otros parámetros pues, que en algunos estudios han relacionado con la mayor probabilidad de que ese paciente progrese severamente, y son la albúmina menor de 3.5 al momento del diagnóstico y una creatinina mayor de 2.1. Hay otros factores de riesgo que se han tratado de determinar o asociar, digamos, a mortalidad. Entre esos está la progresión a disnea, la falla renal, la hipotensión, un estado funcional de la OMS mayor de 2, la elevación de la LDH, anemia, proteínas totales bajas, un recuento de CD4 bajos y la trombocitopenia. Y este es nuestro estudio colombiano, en el cual pues, se encontró significancia estadística con disnea y hipotensión como factores de riesgo para mortalidad, y además de la elevación de la LDH superior a 2 veces el valor de referencia. Otros factores asociados a mortalidad es que no se inicia la terapia antirretroviral, que el paciente no se adhiera, pues dado el riesgo de recaída, que no tengan recuperación de los conteos de CD4 y que hagan o puedan hacer un síndrome de reconstitución inmune en los primeros 2 meses de iniciado el tratamiento antirretroviral. Además tenemos coinfecciones, es decir, que identificar el histoplasma pues no descarta la presencia de coinfecciones. Incluso podemos hablar de tuberculosis como coinfección en el 70% de los pacientes, neumocistosis en el 13%, criptococo en el 13%, salmonella y citomegalovirus en el 9%. Y aquí pues la correlación en Colombia
en el cual también tenemos tuberculosis, pues en una frecuencia es diferente a la global, pero también es significativa, 16%, neumocistosis en el 12%, citomegalovirus 9%. El diagnóstico, el estándar de oro es realmente pues la identificación, lograr aislar el histoplasma capsulatum, sea por cultivo o por la visualización de las estructuras compatibles con levaduras de histoplasma. En general se habla que el cultivo, independientemente de donde se tome, tiene una sensibilidad que oscila alrededor del 89% y la histopatología del 78%. Cuando hablamos de hemocultivos, la sensibilidad se reduce un poco al 72 al 81% y cultivo de médula ósea realmente pues la sensibilidad es mucho más baja que los otros cultivos. Y además, pues el cultivo tiene una desventaja gigantesca respecto a las otras alternativas de diagnóstico y es que se demora. Puede tardar desde 2 a 6 semanas en incubación hasta que pues finalmente crece y eso retrasa el diagnóstico. Otras alternativas que tenemos es la posibilidad de realizar los antígenos, ya sea en suero o en orina, la posibilidad de realizar serología y de pruebas moleculares. Entonces, de los antígenos tenemos varias opciones o varias técnicas disponibles. Uno que es el IMI, que realmente pues, es el que más se utiliza, es el que ha evolucionado y tiene varias generaciones. Tenemos una metodología a través de LISA tipo sándwich y a través de lateral flow, que son los tres dispositivos que se utilizan para la detección de antígenos. Los tres se han validado con buenos rendimientos que ya les voy a mostrar. Y por otro lado, tenemos la serología, que tenemos también varias opciones de realizar IgG e IgM. Se puede realizar a través de fijación de complemento, doble inmunodifusión y a través de LISA. Sin embargo, la serología tiene también varias limitaciones. Se ha descrito pues, que en los pacientes inmunocomprometidos tiene mucho menor rendimiento. Puede tardar en volverse positivo de 4 a 8 semanas desde el contacto con el hongo y pues se habla de que es positivo en la fase aguda con títulos superiores a 1,32 o que comparativamente con un suero convaleciente sea mayor de 4 veces la titulación. Eh, por el otro lado tenemos la histopatología, entonces los hallazgos característicos son la formación de granulomas no caseificantes, en los cuales pueden no verse las estructuras clásicas levaduriformes. En esta tenemos una tinción de Giemsa, en la cual estamos viendo pues, las estructuras intracelulares y algunas extracelulares. Esta es una de Grocott-Gomory, en la cual se observan también las estructuras levaduriformes, y esta finalmente es una hematoxilina eosina. Entonces, pues dependiendo de hacia dónde se enfoque el diagnóstico y de dónde se tomen las muestras, pues oscilan diferentes rendimientos para el diagnóstico. En la primera tabla están viendo el porcentaje de positividad de los diferentes cultivos. Aquí están pues viendo, digamos, cultivo para médula ósea, que aquí en este estudio fue positivo en el 67% de los casos. El hemocultivo fue positivo en el 65% y el desputo 50%. Versus la histopatología, en el cual, por ejemplo, cuando se toma de muestras como glándula suprarrenal, como biopsia de ganglio mediastinal, pueden tener buenos rendimientos hasta el 100%. En Colombia, este es del mismo estudio que les he venido contando. El examen directo fue positivo en el 61% de los casos, la histopatología tuvo un mejor comportamiento, 93%, el cultivo fue positivo en el 89%. Para los pacientes VIH, la titulación de anticuerpos fue positiva en el 69%. Sin embargo, este es otro dato también colombiano en el cual, pues, digamos que la solicitud de las pruebas es muy diferencial. La que más se solicita es la biopsia, seguida por el antígeno urinario. El cultivo realmente aquí en este estudio fue de los que menos aportó al diagnóstico junto con las pruebas moleculares. Y finalmente, pues podemos hablar entonces de diferentes rendimientos para el diagnóstico con examen directo, que puede oscilar entre el 41 al 63%, cultivo entre el 85 al 95%, los anticuerpos entre el 67 al 70%, y los antígenos, pues que realmente el que mejor rendimiento tiene es el antígeno en orina, con un rendimiento del 95%. Este es un estudio pues que comparó las diferentes técnicas entonces que les mencionaba para la realización de los diferentes antígenos y vemos cómo este es el que se consideraba como el más usado, el que está aprobado por la FDA, y tenemos el IMI, que es el de lateral flow, perdón, y el de lisa en sándwich. Entonces comparan la sensibilidad 91% versus 90,4% el de lisa.
el rendimiento es alrededor del 91% en los dos casos. Valores predictivos positivos que están entre el 78 y el 81%, valor predictivo negativo entre el 96% y un LR positivo que es bueno en realidad entre el 10 y el 11 y 10 y 11. Para el tratamiento, entonces, pues la elección siempre sigue siendo la anfotericina B. Ya en este caso, pues es la anfotericina B liposomal, la dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo al día en la fase de inducción. Como alternativa se puede administrar anfotericina B de oxicolato o complejo lipídico si no hay disponibilidad de la liposomal. Y realmente la duración va a depender hasta que el paciente esté afebril, sin soporte ventilatorio ni vasopresor, y que además pueda tolerar la vía oral. En general se habla pues que debe ser de 1 a 2 semanas. Y posteriormente, cuando cumpla estos criterios, entonces se debe hacer el cambio a itraconazol con estas dosis, con el plan de continuarlo 200 miligramos cada 12 horas por lo menos un año, hasta que el paciente esté en terapia antirretroviral, tenga conteos de CD4 superiores a 150 células, la carga viral sea indetectable y la antigenuria sea menor de 2 nanogramos por mililitro. Alternativas para el tratamiento está el posaconazol y el isavuconazol. Estas son las dosis a las cuales se puede utilizar, sin embargo, pues se dejan como eso, como alternativa, si el itraconazol no está disponible. Y ya para finalizar, entonces los mensajes para llevar a casa es que la histoplasmosis es una micosis endémica, sigue siendo una causa relevante de morbimortalidad, sobre todo en pacientes con SIDA y en aquellos que tienen conteos de CD4 menores de 150, en los cuales se presenta como enfermedad diseminada y requiere una alta sospecha clínica para lograr su diagnóstico, que se realiza pues con la demostración de la presencia del histoplasma capsulatum, que su demostración no descarta otras enfermedades oportunistas. Y el tratamiento temprano mejora la sobrevida, así como el inicio de la terapia antirretroviral que debe ser apenas pues sea posible. Y el tratamiento pues debe al menos garantizarse durante un año hasta que el paciente cumpla con los criterios que mencionamos.